Bueno, de vuelta buenas tardes a todos y muchas gracias por continuar hoy la jornada. Uno de los temas que está en nuestra industria constantemente presente y que afecta a operadores, que afecta a los dueños de los contenidos y a muchos de nosotros nos afecta también por efectos colaterales que tiene la piratería, porque a veces competimos en una localidad con alguien que no está pagando o que no tiene los mismos costos que tenemos nosotros. Y entonces se genera un desbalance o porque se producen efectos económicos no deseados, brindando otros servicios que yo no puedo brindar porque no estoy accediendo a esos contenidos o esas situaciones, básicamente porque están comercializando algo que es ilegal. Dentro de Cavase, muchos de ustedes saben, tenemos el Hub de Contenido, que es una vicepresidencia que trabaja en procurar traer más contenido y de distinto tipo adentro de la red de Cavase para que nuestros socios puedan tener mejor prestación a sus usuarios para poder aumentar el ARPU, ¿sí? Para poder tener más plata para vender, más servicios para venderle a nuestros clientes, pero dentro de un marco legal y todos con las mismas herramientas en una cancha alineada, plana, todos en igualdad de condiciones. Entonces se nos ocurrió, y agradezco a Jimena, Nacho y Pablo, en ese orden, que se hayan prestado a participar con nosotros en este panel. Cada uno de ellos tiene una pequeña presentación. Estamos con menos tiempo del que yo les dije que íbamos a tener, así que les voy a pedir que sean sucintos. Yo les había dicho 10 minutos para cada uno, se los voy a cortar a 7, ¿sí? Para dar espacio después a un par de preguntas para generar el debate. Así que empezamos primero, si les parece bien, por Jimena, ¿sí? Les paso ¿Paso allá? ¿Pasas allá? ¿Tenés para...? Sí. Sí, pasa acá. Creo que está la presentación de Jimena. Cada uno tiene una presentación para hacer y después haremos las preguntas. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Jimena, soy la líder de Online Audits en Vivi Media, sí, ahora parte de Fabric, donde relevamos y dimensionamos la piratería en la región y en nuestro país. A ver. Ahí está. Para comenzar, les traje un panorama general, ¿sí?, de los 31 países que nosotros relevamos en lo que es dimensionamiento de piratería, entre los cuales Argentina se encuentra, ¿sí?, en el puesto número 9 con un 45% de penetración. Si observamos bien, 5 de los 10 países que les traigo acá son de la región de Sudamérica o de Latinoamérica, en donde el país que tiene actualmente más baja la penetración es Brasil, por lo cual no entra en este top 10 que les estoy presentando. Si seguimos, para ser breve voy a hablar muy rápido, perdón, observamos que en el periodo que llevamos en nuestro estudio, ¿sí?, 2020-2024, la piratería tuvo un incremento porcentual del 95%, comenzamos con 2.4 millones de hogares y relevamos actualmente 5.1 millones de hogares, tomándolos sobre lo que es hogares con Internet, ¿sí? Que mientras, o como observamos acá, Internet creció un 31% en la penetración, nosotros con la piratería crecimos lamentablemente un 95%. Y a nivel país, actualmente tenemos sobre el total de hogares un 30% de penetración de la piratería. Para esto yo me pregunto antes, si siempre estamos atacando, digamos, la oferta y dando de baja, y un poco venía la mesa a este lugar, lo de los bloqueos, hay que conocer un poco también al usuario de la piratería para ver cómo accede, desde dónde y qué es lo que utiliza para consumir piratería. Entonces, yo les traigo los accesos, la evolución de los accesos desde el 2023 al 2024.
El acceso web se mantiene bastante estable, pero el que tiene un crecimiento bastante grande, un 58% de crecimiento interanual, es lo que nosotros llamamos acceso M3U, que abarca ya sea las aplicaciones que uno puede descargarse en su celular o las listas de IPTV que suelen dar los vendedores, resellers de servicios de televisión, con una enorme oferta de señales de televisión y a veces, muchas veces, esas listas incluyen series y películas. Si vamos al uso de la piratería por el tipo de acceso, vamos a ver que la parte más rosa, digamos, es todo lo que se mantuvo estable o creció. Solamente la IPTV Box disminuyó bastante y lo que es descargas por torrent, ¿por qué? Porque la gente suele tener miedo a descargar cosas de la web por presuntos, digamos, virus o cosas que se le puedan instalar en sus computadoras. Con el objetivo de conocer al usuario, veamos si el argentino promedio sabe que esto es ilegal, y sí hay un 67% de argentinos que saben que lo que están haciendo es ilegal. El 14% dice que no era consciente y hay un 18% bastante dudoso. Pero acá viene la pregunta. ¿Lo usan como un complemento de los servicios pagos? El 83% de estos 5 millones de hogares que yo les decía tiene al menos una plataforma por suscripción. El 74% de estos 5 millones tiene un servicio de televisión paga. Entonces, ¿por qué van a la piratería? Y uno de los principales motivos que salió fue: pago por varios servicios, pero no tengo los contenidos que quiero ver. Entonces, acá es donde viene un poco, la relación con el acceso y la disponibilidad de los contenidos, tanto como las razones económicas que conocemos todos. ¿Sí? Se me hace caro un servicio de televisión, se me hace caro un servicio de SVOD, no puedo pagarlos directamente. Pero si nos fijamos en eso, que pago por varios servicios y no puedo tener los contenidos que quiero ver, o que de repente el contenido no está disponible en mi país, ya va por el lado de, bueno, ok, generar mayor accesibilidad en lo que son los contenidos, en las plataformas de pago y en los servicios de televisión. Por otro lado, conocemos a los no usuarios. Ok, tenemos un 45% de hogares con internet que usan piratería, el 55% que no la utiliza. ¿Por qué? Bueno, la mayoría sí se siente amenazado. Sí, se siente amenazado desde los dispositivos infectados con virus, se siente amenazado desde que accedan a sus datos personales. Y hay una gran mayoría de los potenciales no usuarios, de estos que no sabían que de repente lo que estaban utilizando era piratería, o que estaban ahí dudosos, que se les preguntó, ¿por qué dejarían de utilizar estos sitios? Y nuevamente se presenta el tema de la amenaza, o sea, infectar los dispositivos con virus, lo de robarse los datos personales. Ahora bien, hablando de oferta, y acá es donde viene como lo interesante con la relación anterior, nos preguntamos ¿qué oferta necesitas, digamos, para dejar de utilizar estos sitios web o para disminuir el acceso ilegal? Y el mayor porcentaje se presentó en lo que es plataformas combinadas. Si nosotros tenemos en cuenta un servicio de IPTV, como los que les comentaba que ofrece un reseller, por una misma lista tenemos, por $4, Netflix, HBO, Disney y un servicio de televisión paga con todos los canales premium que nos podamos imaginar, sean de acá o de Europa. Entonces, quizás una plataforma combinada con contenidos que el usuario pueda escoger sería una de las mejores soluciones. Así también apareció, por ejemplo, pagar por ver un contenido puntual sin una suscripción fija. Se hace, como veíamos con los motivos económicos, bastante caro, digamos, las suscripciones fijas a varias plataformas. Para ir cerrando, porque el tiempo es tirano, les traje más o menos las pérdidas de la industria, ¿sí? Porque cuando hablamos de combinar puede sonar, bueno, estoy perdiendo plata, pero acá también estamos perdiendo plata y estamos perdiendo mucha. Entonces, si tenemos en cuenta solamente los hogares que no tienen televisión o los hogares que no tienen SVOD, es un puchito muy cortito, como decíamos, 25% no tiene televisión paga, considerando un valor promedio de $25 en nuestro país, lo que sale la televisión paga, $8 promedio las principales plataformas, $12 promedio si consideramos todas las SVOD que se ofrecen en nuestro territorio, llegamos a una pérdida de $500 millones anuales, que le sale al Estado otros $99 millones. Entonces estamos perdiendo un total de $600 millones por no abordar el tema de la piratería. Algunas reflexiones finales para ya cerrar.
Bueno, en primer lugar, viendo que el usuario necesita esta oferta combinada de contenidos, mejorar las opciones legales, ofrecer diferentes escalonamientos en lo que es las posibilidades de acceder a precios en los usuarios. Por otro lado, educar e informar, porque toda esta gente que nos dijo que no tenía conocimiento sobre que eso era pirata, necesita saberlo. Así como tiene la oferta en cualquier noticia, cómo ver el partido de Boca Juniors por Fútbol Libre, también necesitamos generar contenido que diga esto es pirata y esto es ilegal. Y por otro lado, también enseñarle a la gente que lo consume y que dice esto no perjudica a nadie, porque todo el mundo dice eso, que sí perjudica, que nos está perjudicando en general como país. Bueno, y finalmente el planteo, digamos, debe ser global, ¿sí? Colaborativo entre el Estado, las instituciones normativas, las empresas, los tenedores de derechos, ¿sí? Si uno solo va a enfrentar la situación, no vamos a poder lograr ningún objetivo. Así que bueno, muchas gracias y el tiempo fue muy corto. Muchas gracias. Muchas gracias, Jimena. Bueno, Pablo, por favor, tu presentación. Sí. Hola, buenas tardes a todos. Vamos a ver si me entiendo con esto. En el caso nuestro vamos a presentar, ahora cuando nos carguen la presentación, ahí viene, algunos resultados del estudio que hicimos desde el Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina, dependiente de ACIET, sobre la dimensión y el impacto de la piratería, en este caso únicamente online, ¿sí? Sabemos que hay más posibilidades de acceso pirata. Nosotros nos centramos en el estudio del impacto que tiene la piratería en línea. Nuestro estudio, que coincide en algunos de los puntos que observa también el informe que presentó Jimena, lo que busca es atender tanto a cuál es la cantidad o el nivel de audiencia de contenido pirata, qué tan disponible está en línea, cómo acceden los usuarios a estos contenidos, ¿sí? También entramos a ver qué encuentra el usuario cuando accede a los sitios que ponen a disposición de manera ilegal algunos contenidos. Y también hicimos una medición del impacto económico, observando no solo las pérdidas para el mercado legal, para la industria legal, sino también hicimos una aproximación a las ganancias ilícitas del mercado pirata. Y en esa línea, pasamos a la siguiente. Ahí estamos. Encontramos, consistente con los datos que nos mostraba Jimena, porque además coincidimos en los tiempos del estudio, el nuestro es entre 2020 y 2023, encontramos que los usuarios únicos que consumen contenido pirata en vivo, entre 2020 y 2023, se triplicaron. Pasaron en Argentina de los algo más de 5 millones a superar los 14 millones de usuarios únicos. Hubo también un crecimiento en el consumo de video on demand, pero observamos un crecimiento mayor en los contenidos en vivo. Esto se explica principalmente por el consumo de fútbol pirata. En este sentido, la misma preocupación que mostraba Jimena, lo que estamos viendo es que en los últimos años lo que ocurre es que está creciendo el consumo de piratería online. Además de haber estudiado cómo... No logro yo hacerme bien con esto, ¿eh? Ahí estamos. Además de haber estudiado la cantidad de usuarios que consumen piratería, nuestro estudio compara diferentes países. Además de Argentina, hay 10 países más de la región que tuvimos en cuenta para este informe del CETLA, y lo que encontramos es que significativamente en Argentina hay mayor consumo de contenido pirata en vivo, ¿sí? Especialmente transmisiones deportivas, con lo cual es necesario poner el foco acá en Argentina en qué está ocurriendo con este consumo. Una buena parte se deberá a una cuestión cultural, pero otra seguramente a la posibilidad de acceso y a la disposición de estos contenidos. Pero además de que los contenidos en línea, en vivo, piratas, son
bastante más consumidos en Argentina que en otros países de la región, lo que encontramos es que los dominios más conocidos agrupan en solo 3 dominios, hasta el 25% de toda la audiencia, ¿sí? Y en ese top 10, más del 60% de toda la audiencia. ¿Esto qué nos dice? Que la oferta ilegal, que la oferta pirata está concentrada en pocas manos, ¿sí? No estamos hablando de pequeños negocios, de usuarios que comparten, estamos hablando de organizaciones a nivel regional que ofrecen estos contenidos y que incluso, como vamos a ver, tienen marcas reconocidas. En ese sentido, y abonando a lo que comento del reconocimiento de marca de los sitios ilegales, lo que observamos entre el periodo 2020 y 2023 es que las visitas de los usuarios por cada sitio ilegal se más que duplicaron, ¿sí? Así que, como digo, esto abona al hecho de que estos sitios ilegales son reconocidos por los usuarios y están en crecimiento. ¿Cómo llegamos también a esta conclusión? A través de observar cómo ingresan los usuarios a los sitios de distribución de contenido ilegalmente. La mayoría lo hace a través de el enlace directo o a través de búsqueda. Por tanto, eso nos señala que hay un reconocimiento de marca. Pero es que, además, en nuestro informe fuimos a buscar qué tan contaminada estaban los resultados de búsqueda cuando poníamos palabras claves como fútbol en vivo, fútbol gratis, ¿sí? En los diferentes motores de búsqueda, en los diferentes marketplaces y también en redes sociales, y lo que encontramos es que el 15% aproximadamente de los resultados de redes sociales, de motores de búsqueda, llevan a páginas con contenido ilícito. Por eso creemos que una buena parte de la pedagogía necesaria y de la coordinación necesaria pasa por el trabajo de las plataformas, de los motores de búsqueda, de los marketplaces, de tener una oferta en sus respuestas, en sus contenidos, que no lleve a este tipo de sitios. Adicionalmente, vemos que aquellas redes sociales que tienen menores políticas de control tienen una tasa de contaminación más alta. Cuando vamos a ver qué es lo que encuentran los usuarios cuando llegan a los sitios de distribución ilegal, lo que hemos encontrado es que de los 50 más visitados, 4 contenían contenido explícito para adultos, que más de la mitad tenían anuncios durante la reproducción, con lo cual ahí hay otra línea de trabajo que tiene que ver con quién está financiando estos sitios de distribución ilegal. Encontramos que los usuarios deben hacer 7 clics para reproducir el contenido. Esto está relacionado también con la publicidad y el financiamiento de estos sitios ilegales, y que además en 2020 eran 4 clics en promedio. Otra muestra de que es un negocio ilegal en crecimiento. Además, respecto de la publicidad que se encuentra en estos lugares, la mayoría de los productos que se anuncian están vinculados a sitios de apuestas. Para ir terminando, nosotros hicimos también un cálculo, como digo, de la pérdida para la industria legal, probablemente más conservador que el que mostraba Jimena, suponiendo que solo una pequeña parte del consumo de contenidos ilegales en línea pasaba al mercado legal, y eso nos arrojaba para Argentina una pérdida de 258 millones de dólares anuales, la mayoría por los contenidos en vivo. Pero además encontramos que hay una ganancia ilícita para el mercado ilegal de hasta 400 millones de dólares, que obviamente es un monto que escapa al control de las autoridades y que posiblemente pueda estar vinculado con otros ilícitos. ¿Qué podemos hacer ante este panorama de grandes jugadores de la piratería concentrados en la región, en el país, que son reconocidos por los usuarios y que tienen un negocio creciente que además hemos visto que afecta al mercado legal? Bueno, nuestra recomendación es precisamente, en primer lugar, lo que están haciendo tanto la organización de Jimena como la nuestra, ¿sí? Monitorear e identificar qué es lo que está ocurriendo, cuál es el volumen de esta problemática, cuáles son los principales jugadores que están afectando. También
creemos que son necesarias todas las iniciativas de mitigación. Por supuesto, los bloqueos son una herramienta útil y que de forma adecuada se puede utilizar, y en diferentes países, en la región, en Brasil, en Uruguay, están funcionando, también en España, en Italia, pero obviamente es necesario que se haga de una manera responsable, coordinada, y que no recaiga solo sobre los ISPs la responsabilidad, ¿no? Sino sobre todos los jugadores del ecosistema digital. También creemos que tiene que haber esfuerzos en la pedagogía sobre la problemática hacia los usuarios, también hacia los responsables de la justicia y los hacedores de política pública. Hay que mejorar la normativa, hay que tipificar adecuadamente los delitos, hay que trabajar con las fiscalías, ¿sí? Y creemos también que es importante la coordinación, tanto privada, entre los ISPs de diferentes tamaños, las plataformas, como digo, la comunidad técnica, ahora vamos a ver también los comentarios de la CNIC, los motores de búsqueda, etcétera, y también la colaboración entre los actores públicos y privados. Así que pueden encontrar más detalle de nuestro estudio en la página set.la y bueno, a disposición también para las preguntas que tengan. Gracias, Pablo. Bueno, y por último, la presentación de Ignacio Estrada de la CNIC, como miembro de la comunidad técnica, con la postura técnica de la CNIC. Bueno, buenas tardes, tardes a todos, ya estoy. Bueno, anticipando un poco, les cuento brevemente para poder llegar con el tiempo quiénes somos, qué es la CNIC. La CNIC es el Registro Regional de Internet para Latinoamérica y el Caribe. Somos los responsables de la asignación de direcciones IP para empresas, gobiernos, ISPs entre ellos. Básicamente les quiero comentar un poco sobre las consecuencias indeseadas del bloqueo de sitios, como se llama la presentación. Voy a saltear algunas diapositivas. Bueno, nos estamos encontrando últimamente cada vez más con proyectos de ley que hablan sobre el bloqueo, ¿no? Bloqueo de IP, de dominio, de URL. Muchos de ellos con poca expertise técnica en su redacción, ya les comentaré las razones, y que creemos que son de bastante riesgo para Internet en general. Esto es general, estos proyectos de ley son por diversas cosas, voy a tratar de focalizar un poco en lo que tiene que ver con piratería, ¿no? Bueno, básicamente, ¿qué es el bloqueo de un sitio? Es impedir a un usuario acceder a un sitio web o a un servicio online, ¿no? Básicamente es hacerlo enojar un poquito. ¿Qué es un sitio? No me voy a poner muy técnico, debe haber muchos más técnicos que yo, pero básicamente es una carpetita que adentro tiene archivos. Esos archivos pueden ser textos, videos, imágenes y demás, ¿sí? Esa carpetita, que es como las carpetas que ustedes ven en sus computadoras, se puede mover de un lugar a otro muy fácil, ¿sí? Y ese es el concepto principal que quiero que les quede en la cabeza. Para acceder a esa carpetita una vez publicada en Internet, tengo varias formas, ¿no? Puede ser desde múltiples nombres de dominios, desde múltiples direcciones IP, ¿sí? ¿Cómo se piensa que es bloquear un sitio? Los que redactan estas leyes creen que es algo muy simple, que es como apagar una luz, y en realidad creo que muchos de ustedes, operadores de redes, dueños de ISPs, saben que es algo un poco más así, ¿no? No es tan simple, hay un montón de riesgos, hay muchas cosas a tener en cuenta, ¿tá? Estoy yendo rápido por temas de tiempo. Los típicos bloqueos, bueno, tienen que ver, ahora está muy de moda el tema de Magis TV, ahí lo veíamos en la presentación de Pablo, como el Pirate Bay, creo que ya es un poco antiguo, o sitios de apuestas ilegales, ¿no? Hagamos de cuenta que un juez quiere bloquear a pedido de una fiscalía, digamos, quiere bloquear o emite una orden de bloqueo para magistv.com, ¿sí? Llega la orden de bloqueo, básicamente lo que tiene que hacer el juez es hacer llegar a esa orden a todos los ISPs, todos los proveedores de Internet del territorio en donde se quiere bloquear. En este caso, lo que hace, o en Argentina entiendo que lo que hace es lo envía al ENACOM o lo envía a las distintas cámaras, y las cámaras lo reenvían a actuando como carteros de alguna manera, lo reenvían a sus miembros. Cada uno de ellos tiene que aplicar este bloqueo. Hay un primer riesgo, que no voy a adentrarme mucho, pero recordarán el caso del
supuesto o el pedido de bloqueo de Uber a nivel Capital Federal, que no se podía, físicamente era imposible bloquearlo a nivel Capital Federal porque, bueno, ahí hay un ejemplo, hay antenas que de repente servían también, antenas de celulares que servían a Capital y también hacia afuera, o mismo redes físicas que estaban tendidas dentro y fuera de Capital Federal, ¿sí? Entonces, esto es un tema también a tener en cuenta. Pero bueno, volviendo al caso del bloqueo, el juez emite la orden y dice, bueno, voy a bloquear magistv.com. Perfecto, haremos justicia, ¿no? Ya veíamos en las estadísticas de Pablo que Cuevana aparecía como fácil con 8 o 9 dominios distintos. Y eso es lo que saben muy bien los que se dedican al negocio, porque claramente es un negocio la piratería, y lo que empiezan a hacer es cambiar el dominio, ir por varios lugares. Y no sé si conocen el juego el Whack-A-Mole, que aparecen topos y les van pegando. El juez empieza a jugar ese juego, ¿no? Los tipos se van cambiando, van moviéndose. Yo les comentaba recién que para entrar a un sitio se pueden utilizar múltiples dominios, múltiples direcciones IP, y se termina haciendo ese jueguito, ¿no? El juez o el fiscal terminan todos bloqueando. Y los proveedores de Internet lo mismo, ¿no? Detrás de estas órdenes tienen que estar bloqueando todo el tiempo, con todos los problemas que eso trae. Y del otro lado está el usuario, que sigue con ganas de acceder y que mediante 5 clics, menos incluso que los que hace para acceder a un contenido, mediante 5 clics puede eludir esos bloqueos, ¿no? 5 clics en Chrome, por ejemplo, voy a navegación segura, que es un protocolo específico que hace que no utilice a mi ISP para encontrar un dominio, y llega el contenido sin más problemas, ¿sí? Son 5 clics. Cuevana... imagínense, el fiscal le pide al juez, el juez emite la orden, las cámaras mandan, digamos, reenvían los oficios, los ISP, sus técnicos hacen el bloqueo y el usuario hace 1, 2, 3, 4, 5, listo, sigo, lo puedo seguir viendo. Es mucha carga administrativa para algo que termina no siendo efectivo, ¿sí? Bueno, el juez se da por vencido, dice, por los dominios no puedo ir, voy a bloquear la IP del servidor en donde está ese sitio web. Perfecto. O el servidor, o CDN, bueno, donde está alojado ese sitio web. Listo, bloqueo. ¿Y qué pasa? Dentro del sitio web, no solamente, o dentro de la CDN, no solamente hay un dominio, un sitio, ¿no? O sea, hay múltiples, y más aún ahora con data centers y demás, y se corre el riesgo de bloquear, si bloqueo la IP, el acceso a un montón de servicios más. De esos tenemos casos... que, bueno, ahora les voy a mostrar algunas fotos, pero tenemos casos por todo el mundo que se fueron dando de ese tipo. Y de nuevo, a pesar de todo esto, de todos los bloqueos, siempre está la carpetita esa, que es muy fácil de mover a otro servidor, a otro lugar, de cambiar el dominio, ¿no? Es algo que se va moviendo, es mucho más dinámico que los jueces, por lo tanto, terminan siendo completamente inefectivos. Casos, en Austria se termina bloqueando a Cloudflare, lo mismo pasó en Italia. Ahora Italia tiene una regulación que es el Piracy Shield, mediante los cuales los dueños de los derechos pueden pedir automáticamente los bloqueos. Hace poco se bloqueó Google Drive, por ejemplo. Pasar semejante responsabilidad, digamos, a los dueños de los derechos es como mucho peso y mucha responsabilidad y puede afectar a Internet en gran medida, ¿sí? Bueno, acá hay algunos ejemplos. No conforme con eso, bloqueamos el dominio, tengo los 5 clics, bloqueamos la IP, tengo las VPNs, ¿no? Las redes privadas virtuales. Elimino cualquier tipo de bloqueo. Y eso también incluso nos comentaban colegas que en algunos países de la región están empezando a medir qué pasa, por ejemplo, con una transmisión en vivo de fútbol para la que le piden un bloqueo, ¿no? Viene una transmisión de un partido de Europa por una dirección IP, piden el bloqueo y automáticamente para ese ISP empieza a subir el tráfico internacional, por lo tanto empieza a ser un costo para el ISP, ¿sí? Porque empiezan a utilizar VPNs y en vez de consumir el contenido desde alguna CDN o algo cercano, se van a otro país y lo consumen desde ahí, ¿sí? Bueno, estas órdenes de bloqueos también habrán visto que, no quiero detenerme mucho, pero que piden bloqueos de URLs, ¿no? Dominios, IPs y URL, como si bloquear una URL fuera tan simple o como si una URL fuera lo mismo que un dominio.
Ahí tienen la diferenciación, ¿no? Esto es un dominio, una dirección IP, y abajo es una URL que tiene barra, distintas categorías, ¿no? Así, a simple vista, bloquear algo así parece que no es muy complejo. Realmente se necesita aparatología, digamos, equipamiento especial, que no todos los proveedores de Internet tienen, y además una técnica que se llama Deep Packet Inspection, es inspección profunda de paquetes, que básicamente es como que a mí me llega un sobre, yo veo el origen y el destino, pero si quiero ver la URL tengo que abrir el sobre y leer lo que está dentro, ¿sí? Y eso es una completa intrusión a la privacidad de los usuarios. No voy a detenerme mucho en esto, pero comparen estas dos URLs, ¿no? Una simplemente veo una visita de un presidente y en la de abajo estoy averiguando sobre si tengo una enfermedad o algo así. Imagínense que cada sobre de información que yo estoy mandando es revisado por mi ISP. Pueden tener muchísima información mía y creo que a los ISPs no les interesa ese tipo de actividad. Bueno, los riesgos entonces se los enumero nuevamente: desconexión involuntaria de sitios de terceros, eso es cuando bloqueo un servidor completo, caso de Cloudflare en Austria, caso de Google Drive en Italia. Inhabilitación de redes, así como puedo bloquear ciertos servicios, también podría bloquear una red completa y dejar sin conexión a usuarios. Largo tiempo en recuperar los servicios. Cuando se emite una orden de bloqueo, en muy pocos lugares, yo conozco uno en la región, los bloqueos están permitidos en forma temporal. Salvo que el juez específicamente pida eso, los bloqueos se hacen y se olvidan, ¿sí? Y esas direcciones IP desaparecen de Internet. O sea, no pueden utilizarse en el futuro, ¿sí? Imagínense si a mí si bloquearon un servidor donde estaba mi sitio, no sé, yo me dedicaba a vender panqueques y estaba mi sitio y de repente no puedo vender más, no sé por qué, no entiendo la razón, averiguo y después tengo que ir a ver al juez y pedirle yo al juez, o sea, no tiene sentido. Y obviamente el tema de puesta en riesgo de la privacidad de los usuarios, que es un tema no menor. Esto es Internet. Imagínense que Internet es un queso. Cada bloqueo que llega es un agujerito, ¿no? Y Internet se va convirtiendo en una especie de queso gruyere. Todas esas direcciones IP que fueron bloqueando son direcciones IP que alguien pierde, ¿sí? Que no las pueden volver a utilizar y que no son más accesibles. Obviamente el perjuicio de terceros, ya les comentaba el caso de Google Drive, por ejemplo. De repente toda Italia no pudo utilizar Google Drive durante, creo que fue un día y medio, y fue justamente por este tema, ¿no? Que al no tener la pericia técnica suficiente, el bloqueo no necesariamente va a ser el correcto. Puerta de entrada a la censura: si esto empieza a pasar en un orden más administrativo y no judicial, no tenemos el debido proceso y no sabemos qué se puede llegar a bloquear. Tal vez proyectos de leyes tienen el mejor de los objetivos o de los sentidos, pero finalmente quien les termina dando uso no, y eso es un peligro potencial. Y como les comentaba, es una enorme carga administrativa para todos los implicados. Recomendamos rápidamente que no sea la primera opción. Obviamente, si no quedan opciones, casos de material de abuso sexual infantil, ¿quién se puede llegar a oponer? Se trata de apagar en el mismo sentido. El hecho es que sea proporcional, ¿no? Que lo que se pida realmente sea proporcional, que no se vaya revoleando bloqueos por ahí como si fuera una solución que realmente no lo es y que puede perjudicar mucho más de lo que resuelve. Si se va a avanzar, consultar a todos los implicados. La pericia técnica es clave en este sentido y bueno, consultar a las cámaras en este caso. Bueno, nosotros estamos disponibles para cuando necesiten también. Y bueno, si no queda otro camino, que se bloquee, pero en forma temporal. Hay un decreto en Uruguay que prevé esto, que los bloqueos sean temporales. Esto es para que no sea un queso gruyere. Los partidos de fútbol, estos temas que comentaba Pablo, que son los más pirateados, duran un tiempo. No es necesario inhabilitar una IP de por vida si eso va a durar solamente un periodo. Entonces, nada, esa es la última. Muchas gracias. Gracias. Yo,
Antes de darle al público quizás alguna pregunta con los pocos minutos que nos quedan, quiero hacer primero una consideración y después una pregunta. Uno de los problemas que vemos en las reuniones con los ISPs es que a mí me llega la orden y ¿qué pasa si no la cumplo? A veces no me llega la orden porque normalmente dicen, bueno, cuando la orden de un juez me llega a mí, yo la cumplo. Pero si no me llega a mí o llega por interpósita persona, ¿qué pasa? Y también, ¿qué pasa si yo la cumplo pero mi competidor no? Entonces, por ahí los clientes se van a mi competidor, ¿no? Primer punto para hablar. Y segundo, tomando la presentación de Jiménez de Pablo, está claro que el robo es un negocio, la piratería es un negocio, ¿sí? Y a mí me gustaría que hablemos, si es posible, en estos 5 minutos que nos quedan, de qué piensan que tiene que cambiar el modelo de negocio para que la piratería ya no sea un negocio. Hablando de modelo de negocio y no de cómo bloquear, ¿no? ¿Qué cosas deberían pasar en la industria para que ese negocio de la piratería no sea más negocio? ¿Qué sugieren? Pablo, primero. Gracias, sí. Varias cosas, ¿no? Es una gran pregunta para tan poco tiempo. Creo que efectivamente, como estamos viendo, lo primero que se necesita para combatir esta problemática es coordinación. Coordinación entre los ISPs, entre la justicia, entre el sector público, con las plataformas, con la comunidad técnica, con ese tipo de páginas como Cloudflare que comentaba Nacho, que manejan las IPs, y que esa cadena de corresponsabilidad tenga el efecto adecuado, ¿no? Que las búsquedas no tengan ese nivel de contaminación, que los marketplaces no tengan ese nivel de contaminación. Y también yo entiendo y compartimos todas las dificultades que plantea los bloqueos y que no puede ser, como decía, responsabilidad única de los ISPs. Pero es una de las herramientas de la caja. Y lo que más relevante vemos respecto de los bloqueos es que dan la señal adecuada a la audiencia de que la piratería online no tiene que estar necesariamente disponible. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, por ejemplo, muestra en estudios sobre Brasil que la aplicación de este tipo de herramientas desincentiva el uso de piratería y ha hecho aumentar el consumo legal. Y yendo a la pregunta muy brevemente, creo que además del sector audiovisual, esa es una pregunta para todo el ecosistema digital. Creo que es necesario que demos un paso atrás, que veamos cuáles son los marcos regulatorios que tienen los servicios TIC, que tienen los servicios audiovisuales, por qué tenemos esa normativa, de cuándo la hemos heredado, qué deberíamos cambiar a partir de la modificación de los hábitos de consumo de los usuarios, de la modificación del mercado, de la modificación de las tecnologías, y creemos que principalmente lo que necesita el sector audiovisual es continuar avanzando y profundizar el proceso de desregulación, y que los proveedores de servicios de TV de paga, de servicios audiovisuales, digamos, más tradicionales, puedan competir también con las plataformas y otros servicios con una menor carga regulatoria, una menor cantidad de obligaciones, una menor carga fiscal y una posibilidad también de flexibilizar sus ofertas y poder acercarse más a las necesidades de los usuarios, ¿no? Quizás con programas más flexibles, adaptando los contenidos que efectivamente cada usuario necesite, pero creo que esto forma parte de la discusión amplia del proceso de desregulación. Gracias. Jimena. Jimena. Hola, ¿ahí se escucha? ¿Está prendido? Ya debe estar, fíjate. Hola, ¿ahí sí? Dale. Bueno, concuerdo con lo que decía Pablo, o sea, iba a expresar varias cosas similares. Yo creo que en este marco global que tiene que tener entre el Estado de las empresas y las instituciones, las empresas también tienen que hacer como una autoobservación y tener en consideración esto de que la piratería va mutando constantemente, de que cerramos un sitio y aparecen 5 iguales o 5 diferentes con otra URL, pero que el usuario busca directamente por fútbol libre y que de algún lado lo están sacando eso. Entonces, a lo que voy, las empresas tienen que ver
si acaso no se les está fugando a ellos de algún lado, entonces, bueno, ir, consultar, no dar todo por ganado, porque nos está pasando mucho eso de que decimos, uy, nuestra tecnología es la mejor, nadie nos puede dar de baja, y de repente nos encontramos con un montón de empresas internacionales, mundiales, que sus CDNs están teniendo fugas constantemente. Entonces es un poco de autoobservación, además de, bueno, ampliar la oferta, ir en unas pautas globales de enfrentar la piratería, autoobservarse y también tener un punto de vista no tan positivo, sino que todo el tiempo hay que estar vigilando al entorno. Gracias. Nacho. Bueno, Pablo, no estoy de acuerdo con la corresponsabilidad. Me parece que no hay ningún tipo de responsabilidad en Internet. Internet es una red boba, por eso así fue creada y gracias a eso creció. No creo en por qué los ISPs ni ningún tipo, ni los actores de Internet en general tengan que estar cuidando otros intereses, rompiendo su propia herramienta, que eso es lo que logran los bloqueos. Creo que la forma de combatir es como se combate siempre, es encontrando a los responsables. Si no, es como cortar autopistas porque en algún local se vende droga o cerca de la autopista. Para mí la solución es encontrar a los responsables, revisen el tema de penas, si fuera así. Entiendo que encontraron en algún momento a alguien que transmitía fútbol y entró y salió, entonces hicieron la investigación, lo encontraron, pero bueno, ahí sigue y seguramente esté dando vueltas por ahí. De nuevo, Internet es una red boba y no, simplemente circula información y no hay por qué estar revisando la información que circula por ella. Creo que la solución va por el cuidado de los dueños de los derechos, claramente, y de las autoridades, obviamente, en encontrar los responsables. Gracias, Nacho. Yo, para concluir, ya se nos acabó el tiempo, yo agrego, coincido con la visión de Nacho y agrego que primero hay que ir al origen del contenido, ¿no? Y entender un poco lo que decía Jimena, es por qué no considerar que ya cumplí, que ya hice lo que tenía que hacer, porque la tecnología avanza constantemente y ellos han demostrado los tremendos números del negocio de robar, con lo cual, como todo negocio, es cuánto invierto para proteger lo que quiero proteger y cuánto invierte el otro para robarme, ¿no? Y me parece que tenemos que empezar por los dueños del contenido, de cómo hacen ellos para proteger su valor, que es el contenido. Les pido disculpas, no tenemos más tiempo para preguntas, se acabó el tiempo, pero creo que el panel se merece un aplauso. Y gracias.